Buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, una vez más acá, mi segunda charla o primera charla, depende de lo que esté. Mi nombre es Emiliano. Me gustaría empezar dando las gracias a Brandinga por darme la chance de estar acá otra vez, por darme la chance de poder disfrutar un poquito y enseñarles algo que nunca he hecho. Es mi primera charla de este tipo, un poco menos técnica y un poco más de contar. Pero bueno, siempre he querido contarla. Antes que nada, mi nombre es Emiliano Montes de Oca, yo soy Cloud Solution Team Lead en Intelequia. Trabajo hace un montón de años desplegando aplicaciones cloud y me he basado muchas de ellas en Blazor. Y me gustaría contarles esto, 10 tips para que tu app de Blazor funcione bien en producción. Evidentemente todos sabemos lo que es una aplicación de Blazor, aunque ahora lo veremos, y sabemos lo que es ir a producción y sabemos lo que pasa cuando nosotros vamos a producción y las cosas no funcionan tan bien como funcionarían en el local. Entonces, me gustaría contarles un poco las cosas que hago yo o que hago cuando vamos a producción, las decisiones que tomo antes y después, para poder ahorrarme problemas en el futuro. ¿Vale? Antes que nada, me gustaría decirles más o menos qué es Blazor para la gente que no lo sepa y la gente que sea nueva que Blazor. Blazor es un framework de Microsoft, ¿vale? Que es para crear aplicaciones web, básicamente utilizando C Sharp y .NET, ¿ok? Te permite crear componentes Razor, que son ficheritos.razor, que son reutilizables, escritos en .NET, escritos en C Sharp, ¿vale? Es decir, aquí lo que estamos haciendo es sacando todo nuestro jugo de backend, de developer backend, y lo estamos pasando a la parte de front. Es decir, estamos haciendo un solo código que funcione para los dos. Estos componentes pueden correr tanto en servidor como en navegador, es decir, puedes ejecutar toda la lógica dentro del servidor y que se renderice en el navegador, o puedes hacer que se renderice todo en el navegador y la lógica corra ahí también, es decir, utilizando WebAssembly, ¿vale? Esto les va a sonar un poquito. Estos son lo que viene siendo pues, los modos de render, ¿vale? Hay tres tipos de modos de render: servidor, WebAssembly automático. Server es lo primero que pasa es que el servidor siempre se ejecuta, el componente siempre se ejecuta en servidor. ¿Qué pasa? Todas estas interacciones para hacer interactiva la página web van a través de un túnelcito que se llama SignalR, que viene siendo WebSockets. Esto lo que hace es que el arranque sea muy rápido porque el cliente no tiene que cargar nada en su dispositivo o en lo que sea, y la descarga es mínima. ¿Por qué? Porque se ejecuta todo en el servidor. Obviamente tiene sus cosas, como por ejemplo que tenga una conexión constante siempre con el servidor. Es decir, si yo estoy haciendo una interactividad en mi sitio server y de pronto se me va el internet o el servidor falla o se apaga, pues evidentemente perdemos la conexión. Luego tenemos WebAssembly, lo habíamos visto el nombre antes. Lo que pasa aquí es que el componente que nosotros programamos se descarga directamente. Es decir, toda la lógica de nuestro componente se descarga. ¿Qué significa esto? Que funciona offline, podría funcionar offline, y libera al servidor de tener que hacer la lógica. Evidentemente el arranque es mucho más pesado. ¿Por qué? Porque si yo tengo una aplicación que pesa X mega, si la tengo en servidor, la ejecuta el servidor, pero si la tengo WebAssembly, me la tengo que descargar. Es decir, todos estos componentes me los tengo que descargar con sus assets, etc. ¿Vale? Y luego tenemos una cosa más que se llama auto. ¿Vale? Auto empieza siendo server para arrancar rápido, y luego cuando va cargando los componentes y ya los tiene, la aplicación ya está funcionando rápida, los va descargando. ¿Qué hace esto? Es como el mejor de los dos. Lo que pasa es que evidentemente no es para todo. Es decir, la primera ejecución se ejecuta en servidor, la segunda ejecución, mientras ya se está ejecutando toda la lógica, se baja los componentes, y luego lo que hace es ejecutarlo con WebAssembly. Es decir, hace una descarga pero ejecutando primero el servidor. Entonces, con esto ya cubierto, que creo que es lo importante, y me gustaría entrar en los tips que tengo. ¿Vale? Voy a ir rápido con los tips. Yo creo que esto no es una charla muy intensiva, es una charla corta, pero quiero mostrar ciertos puntitos que a mí me parecen interesantes. ¿Vale? Entonces, son 10 tips para la producción. ¿Vale? Que viene siendo desde el modo de renderizado al despliegue, a telemetría, etcétera, 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 ¿vale? Al final eso es lo importante. Entonces, como primera, que creo que es la más importante, que es una cosa que ya lo he hablado, lo acabamos de hablar, es, en efecto, el tipo de render que vamos a utilizar. ¿Vale? Siempre tenemos que tener en cuenta que
nuestro tipo de render depende mucho de la aplicación que vayamos a ejecutar. Es decir, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una aplicación que depende mucho, 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 mucho del cliente, necesitamos que el cliente siempre esté viendo gráficas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo prefiero siempre que se ejecute en el cliente antes de que se ejecute en el servidor. ¿Por qué? Porque el tiempo, todo lo que viene siendo esa computación se hace en el cliente y no lo hacemos nosotros. En definitiva, simplemente elegir por elegir no vale. Hay que pensar siempre en la aplicación primero. Y aquí lo tengo bien apuntado. El servidor arranca rápido, descarga mínima, pero cada conexión con un usuario es un circuito. Ahora piensa en una aplicación que escala a 50.000 usuarios. Son 50.000 personas conectadas a un servidor. Que no significa que esté mal hecho y no funcione, sino que hay que tener en cuenta, depende si queremos que esos 50.000 se conecten o no con nosotros directamente. Y en WhatsApp, lo que viene siendo un WhatsApp, escala y funciona online, pero claro, si yo te hago una aplicación enorme, igual el cliente para bajárselo se pega un minuto. Entonces, eso no es lo que queremos. Bueno, vamos con el segundo tipo. ¿Vale? Domina el prerenderizado. Vale. El prerender de HTML es una cosa muy importante que ha ido mejorando con Blazor, que viene siendo básicamente cuando nosotros cargamos una página, lo que queremos es primero que cargue algo y luego cargue nuestro contenido. ¿Por qué? Porque si no la página mientras hace todas las acciones está cargando y no se ve. Es decir, cuando nosotros hacemos bien el prerenderizado con Blazor, podemos pintar una parte de nuestro site mientras todavía está cargando nuestra lógica y luego lo vuelve a pintar. ¿Vale? Eso es súper importante, sobre todo para el SEO. Pero eso sí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque depende de cómo se programe Blazor, podemos hacer que carguen las cosas dos veces. Nosotros tenemos que tener en cuenta siempre cuando iniciamos la primera vez que cargamos y que no. La segunda vez tenemos que tener en cuenta esos valores que guardamos y decir, vale, pues ahora ya no te lo voy a cargar. ¿Vale? Entonces, es muy importante dominar el prerenderizado, sobre todo para el SEO. ¿Vale? Y luego también para mostrar una buena interacción con el cliente. Nosotros no queremos que estemos 30 segundos cargando la página sin que te diga pues un loader al principio. ¿Vale? Vamos con el tercero. Vamos por aquí. Vale. El estado. Vale. ¿Por qué esto es importante? Vale. Es importante porque cuando nosotros estamos trabajando con webs, bueno, esto es un problema en general para todas las webs, no solamente para Blazor, pero es más importante en Blazor porque como se trabajan con, sobre todo en Blazor Server, se trabaja con conexiones, con túnelcitos, es importante siempre saber cómo guardamos la información. Es decir, cuando el estado de la información, cuando la información sobre nuestro usuario, cuando la información del carrito, cuando la información de logueo, cuando la información de las, por ejemplo, si estamos filtrando tablas, etcétera, a veces hay una buena táctica que es como guardar qué tipo de filtro el cliente tiene en ese momento para ir aplicándolo en todas las tablas sucesivas. ¿Qué pasa? Si recargamos o si cierre vuelvo a abrir, etcétera, las cosas se pueden perder. Es importante que esto lo guardemos de la forma correcta. Es decir, en servidor, como todo esto viene en el circuito, si yo me desconecto un momento y pierdo como lo hacía, la conexión desaparece. Para esto hay que trabajar muy bien con la inyección de dependencia. Es decir, utilizar el scope es correcto para utilizar el scope correcto para los servicios que estamos implementando en nuestra aplicación. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos los tres tipos de inyecciones, que es Transient, Scope y Singleton. Y es importante que siempre utilices el correcto dependiendo de lo que quieras hacer. No pongas Transient todo, no pongas Singleton todo, no pongas todo Scope. Otra parte importante también es pensar que hay algunos modelos, perdón, hay algunos tipos de Scope que no pueden trabajar juntos. Es decir, tú no podrías, por ejemplo, poner un Transient con un Scope porque convertiría directamente todo un Scope, o un Singleton con un Scope porque convertiría directamente todo un Singleton. Es decir, hay que usar cabeza cuando se esté utilizando, se esté pensando y hablando de cómo guardar el estado, pero hay que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque puedes tener problemas a la hora de estar perdiendo datos de usuario y tener que volver a cargar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Siguiente puntito interesante. Interop, ¿vale? Breve inciso, para los que no saben qué es Interop. Interop de JavaScript es, aunque nosotros hagamos nuestra aplicación, ¿vale? En .NET y en C Sharp, nosotros podemos ejecutar JavaScript. Es más, deberíamos ejecutar JavaScript, sobre todo para las tareas bastante pesadas del lado del cliente, como charts, etc. Deberíamos
Pues directamente no reescribir nuestro código, aparte sería muy complicado, y simplemente ponemos un overlay encima de nuestro código y llamamos a JavaScript. ¿Qué pasa? Estas llamadas evidentemente tienen coste y mucho. O sea, no puedo decir mucho coste, pero tienen coste. Sobre todo tienen mucho cuando uno pues no piensa en qué cargar y directamente lo manda todo a JavaScript y ya está. Es decir, piensa que al final cada llamada de estas tiene que ir por un turnencito, hablar con el navegador tiene que hacer la llamada y volver para atrás para la resolución de esa llamada. Es decir, muchas llamadas pueden disparar la latencia. Entonces es importante utilizar las mejores prácticas de Blazor para esto, utilizar el JS Import y el JExport, ¿vale? Es decir, no hace falta, por ejemplo, cargar nuestro fichero app.js en toda la aplicación. Podemos utilizar JavaScript isolado. Es decir, si este pequeño componente va a utilizar un poco de JavaScript, no hace falta cargarlo en todo el site, sino que simplemente le digo, pues este pequeño JavaScript cuando se inicializa, me cargas mi parte de JavaScript y cuando haga el dispose del propio componente, libero ese fichero JavaScript. Estamos haciendo programación eficiente, ¿vale? Tenemos que ser eficientes con esto. Y una de las partes eficientes es tranquilo con la llamada JavaScript, suavecito, ir tranquilo y solo llamar cuando sea necesario y solo importar cuando sea necesario. No hace falta importar un JavaScript que me cargue gráficas si voy a estar pues en la página de cambiar de contraseña. ¿Por qué? Porque es un overlay necesario que no se nota al principio, pero empieza a escalar en el usuario y vas a ver cómo empieza a cargar. Muy importante ver qué es lo que cargamos en cada momento. Porque parece que no, pero cuando uno escala es cuando se empiezan a notar los problemas. Igual no se nota con 1000 usuarios, ni con 1500 ni con 2000, pero igual 2500 se empieza a romper y de pronto te encuentras en un momento en el que estás escalando muy bien, pero tu aplicación empieza a ir lento. Entonces, hay que tener en cuenta esta parte. Vale, vamos con la siguiente. Adelgaza la descarga, ¿vale? Como había comentado antes, los modos de renderización, cuando hacemos WebAssembly, básicamente lo que estamos haciendo es bajarnos toda la aplicación, o al menos los componentes que vamos a ejecutar en el cliente. ¿Qué significa esto? ¿Por qué descargar todo si podemos hacer una especie de lazy loading con los componentes? Es decir, como habíamos comentado antes, no hace falta cargarlo todo, sino solamente lo que voy a utilizar. Evidentemente, se van a bajar muchas cosas, pero nosotros podríamos cargar componentes los que vayamos a utilizar. No solo eso, sino que también podríamos dar una vueltita más y activar el trimming y la compresión. Por defecto suele estar habilitado cuando tú haces el publish en modo release, pero se podría tocar un poquito más y decirle, pues mira, quiero que me comprimas un poquito más o que me hagas más trimming o que me saques más cosas. Evidentemente, cuando hablamos de WebAssembly siempre se suele hablar de AOT, ¿vale? De compilación ahead of time, que mejora el rendimiento, pero es cierto que también te toca un poquito la descarga. Entonces, hay que jugar con esto. ¿Okay? Aparte hay un montón de cosas que, por ejemplo, te saca el AOT que tienes que luego poner a mano, porque evidentemente al sacar tantas cosas, te empieza a sacar funcionalidades como, por ejemplo, puede ser la localización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener muy en cuenta esto de cuando nosotros decidimos hacer una aplicación WebAssembly, no poner cosas a lo loco, porque al final piensa que el cliente puede tener una conexión 3G, no siempre tenemos 5G, o puede tener una conexión 5G pobre, igual se está abriendo tu aplicación y se está dando 30, 40, 50 segundos y directamente en vez de ir a otra aplicación se va a otra, porque eso es lo que suele pasar. Si tarda más de 5 o 10 segundos, como mucho, eh, el usuario se va. Entonces hay que tener muy en cuenta, ¿vale? Cuando decidimos elegir el render, volvemos al tipo número 1 y en el tipo número 5 es si elegimos WebAssembly, ok, hay que tener cuidado con la descarga. ¿Okay? Virtualizar, ¿vale? ¿Por qué es importante virtualizar? Es decir, cuando nosotros estamos mostrando cosas, es importante que no las mostremos todas de golpe. No que no las mostremos, que no las carguemos. Porque es importante porque si yo estoy mostrando un listado, como por ejemplo podría ser una lista de transacciones, por ejemplo, y resulta que tengo 1000, 3000, 4000, 1.000.000 de transacciones. Vamos a ir a un número que digamos que falla, ¿ok? Igual 1000 no falla, pero digamos que falla. Es importante que nosotros podamos cargar de alguna forma eso
sin cargarlo todo, es decir, evidentemente hacer un tipo de paginado, etcétera. Pero también tenemos cositas en Blazor para poder evitar estos renders innecesarios. Es decir, por ejemplo, el arroba key o utilizar componentes virtualize para poder renderizar solo lo visible. Es decir, si yo tengo mi contenido está aquí y aquí abajo hay más contenido, pues yo puedo hacer que esto no se cargue, que solo se cargue cuando empiece a bajar. Eso hará primero que mejore el rendimiento del site, que no carguemos cosas por tener. Al final eso es ejecución que tienes puesta dentro del servidor o dentro del navegador, que son divs y cosas que están abiertas que al final terminan consumiendo. Imagínate que sigues haciendo scroll, sigues haciendo scroll, sigues haciendo scroll y eso empieza a petar, se empieza a subir la memoria, no escala bien, etcétera. Vuelvo a lo mismo. Con 10 clientes no pasa nada. Vamos a 3.000, vamos a 15.000, vamos a 20.000. Todos cargando una lista infinita de eso, aunque no la estén viendo. Igual solo entran. Abajo del todo se carga una lista de 1.000.000 de entradas, porque sí, y se me está rompiendo el site, ¿vale? Entonces tenemos que evitar renders innecesarios, ¿vale? Controlando, obviamente, como lo ponéis, controlando el show render y el state has changed, que son dos métodos bueno, uno es un método y otro es un método de ciclo de página, ¿vale? Hay que tener mucho esto en cuenta, ¿vale? Vamos con el siguiente tip, a ver si yo encuentro aquí, ¿vale? Vamos con el siguiente tip. Esta es muy buena, ¿vale? No confíes nunca en el cliente, ¿vale? Bueno, esto yo creo que es de primero de programador de frontend. Hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Con dejar o creer que el cliente lo hace todo bien. Sobre todo con el tema, por ejemplo, de la validación. Es decir, si yo tengo pues mis inputs en Wasm y al final yo me estoy bajando el componente en local, perdón, local, me estoy bajando el componente del cliente, el cliente puede poner lo que quiera ahí. Yo evidentemente tengo que tener algo en la API que valide eso nuevamente. Hago una doble validación, ¿vale? Esto es de primero de frontend y de backend, pero es muy importante, ¿vale? Primero, siempre validar en cliente. Segundo, siempre validar en servidor la misma información y asegurarnos de que pasen bien los datos. Segundo, luego, una vez que tenemos todo esto, siempre, por favor, siempre proteger las APIs, ¿vale? Siempre, 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 porque todo se puede ver, ¿vale? Sobre todo con, con, con este tipo de código, con Wasm, que tú puedes ver las llamadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre autoricen los API, ¿vale? Es más, pongan policies, sean minuciosos con esto y digan, no, yo no quiero que solo se pueda acceder desde este lugar, desde este componente, etcétera, ¿vale? Sean minuciosos con la seguridad. Y por último, yo creo que es un poco algo que sabemos ya, es nunca ponga secretos, ¿vale? Nunca ponga secrets, nunca ponga API key, etcétera, etcétera, dentro de nuestro código. Siempre utilicen identidades administradas, es decir, pues otros elementos que nos permiten hacer login sin tener que tener ninguna credencial, algo federado, etcétera, ¿vale? Siempre, siempre, siempre pongan las cosas fuera del código, por favor, porque no es la primera vez que se liquea una API key y a alguien le llega una factura de 50.000 euros de Cloud o de OpenAI. Siguiente, maneja errores de conexión. Vale. Como ya hemos hablado antes, sobre todo pasa en server. Es decir, cuando, por ejemplo, yo estoy escribiendo una aplicación server y estoy con el teléfono y el usuario sale de la web, realmente lo que hace es que se corta el circuito que hay en esa conexión entre el navegador del cliente y el servidor. Entra en un modo de desconexión. Está soportado, pero hay que tratarlo, hay que hacerlo que se reconecte. Es decir, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es cuando el usuario vuelve, decirle estamos cargando tu página. No que el usuario vea que simplemente la página se paró porque se desconectó el componente. Es decir, si ese componente falla porque yo salí de la página, no puede romper todo. Entonces hay bastante documentación sobre esto, pero Blazor te permite trabajar esa parte y poder utilizar un modal de reconexión para saber cuándo se desconecta, cuándo se cierra, cuándo falla, cuándo... Bastantes casos. Entonces, siempre meter mano ahí y mejorar la experiencia del usuario, porque es súper importante para un usuario no sentirse como que la página falló y que, bueno, por refresco ya está, ¿vale? Queda mucho mejor haciéndolo así. Y una clave creo que está bien comentar es siempre registrar los usuarios, ¿vale? ¿Por qué? Porque el usuario no te va a decir, hey, mira, esto se ve mal, o esto me falló, o esto no funciona. Lo tenemos que ver nosotros, ¿vale? Siempre, siempre, siempre nosotros. Al siguiente punto que iba con esto, por eso cambié tan rápido, es la telemetría. Y hay un punto, hay una frase muy buena aquí, que es, si no lo mides, no lo sabes. Si no lo guardas, no lo ves. Es decir,
Si tú no sabes que falla una aplicación, no, o sea, si no guardas que falla la aplicación, no sabes que falla. Es decir, si no mides cuánto carga un site, si no mides cuánto carga un componente, si no mides cuánto tarda un usuario en hacer esto, no sabes por qué va, no sabes cómo va. Y si no sabes cómo va, no sabes que va lento. ¿Vale? Siempre, 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 siempre utilicen OpenTelemetry en todo su site y envíalo a donde quieran. Yo en este caso siempre envío Application Insights o cuando trabajo en local utilizo Spire, que también tiene nuestra telemetría. Y aprovecha siempre todas las métricas de trazas que Blazor ya trae integradas. Es decir, Blazor te da métricas que te permite ver, por ejemplo, la cantidad de componentes cargados, cuánto tarda en cargar, cuántos usuarios. Hay un montón de métricas, ¿vale? Un montón. Echen un vistazo a la documentación. Hay un montón que te permiten ver muchas cosas que pasan aquí dentro de nuestra aplicación de Blazor. Entonces, siempre, siempre, siempre miren la telemetría que da Blazor porque igual esa lentitud que encuentras en tu site está simplemente ahí en los logs. Pero si no hay logs, no lo vas a ver. ¿Vale? Y como clave, tenemos tres cositas que ver, que es como la latencia de los circuitos, es decir, la conexión entre los usuarios con tu servidor, errores y tiempos de arranque. ¿Vale? Es muy importante ver esa información. Y por último, ella es más parte de despliegue, desplegar no es simplemente clic derecho a publicar. ¿Vale? Hay una serie de cosas que tienes que ver antes. Siempre planificar. ¿Okay? Siempre antes de desplegar hay que planificar un despliegue. No es tan simple como decir, pues yo despliego y a ver qué pasa. Tienes que tener en cuenta pues dónde se pone, cómo lo vas a hacer, si lo vas a hacer en contenedores, si lo vas a hacer lo vas a hacer on-premise, si lo vas a hacer en una static web, si lo vas a hacer en un app service, si lo vas a hacer en AWS, si lo vas a hacer en Google Cloud. Hay que pensar dónde se va a hacer, cómo va a ser y qué es la mejor parte. Pensar en caché. Por ejemplo, si tenemos muchas cosas y necesitamos pensar en caché, pues hay que desplegar un Redis, hay que desplegar otra cosa, ¿vale? Hay que pensar también en los errores. Si falla, ¿qué pasa? Si se despliega la primera vez funciona y la segunda vez falla, hay que pensar en ese tipo de cosas. Siempre hay que intentar comprimir lo máximo posible y mostrar lo menos posible al cliente. Y evidentemente, si tú puedes permitírtelo, en los assets siempre utilizar un CDN. Es decir, yo no tengo que. Sí, yo no quiero enviarte las imágenes siempre, sino que haya un servicio que te mande las imágenes y este se encargue de cargarlo, ¿vale? La parte difícil que vaya a él, yo simplemente lo cargo en el site y que él se encargue de renderizarlo. Y evidentemente yo creo que esto es algo bastante básico, pero importantísimo que no todo el mundo lo hace, es health checks. Yo necesito saber cómo va mi site, cómo va mis páginas, cómo va mi conexión al servidor, cómo va a la base de datos. Es importante que tengamos un health check en el que hagamos todas esas comprobaciones para saber si nuestro site pues, funciona. No simplemente si carga, pero si funciona, ¿vale? Y evidentemente tener 6D, tener integración continua y cada vez que se hace un despliegue, cada vez que se hace un cómic, cada vez que se hace un PR, se despliegue en ciertos sitios, se lo puedas probar, puedas hacer un rollback, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como la clave lo indica, siempre rollback, ¿vale? Siempre tener una posibilidad, gracias al control de código fuente y el 6D vamos a poder siempre tener un poco de rollback, pero no cuenta eso los datos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces hay que tener siempre en cuenta una estrategia de rollback, sobre todo cuando vamos a, cuando vamos a producción. Salir a producción es un punto de partida. Es decir, no puedes echar para atrás de vuelta muy fuerte. Tienes que seguir para adelante, ir arreglando y ver cómo manejas el arreglo. Pero nunca puedes simplemente sacar la aplicación y la vuelvo a desplegar. ¿Vale? Y bueno, tengo aquí un pequeño checklist para producción, siempre que lo tengan para Blazor, ¿vale? Lo he dividido en tres partes: rendimiento, estado de arquitectura y operación, ¿vale? En rendimiento, por favor, elijan bien el modo de render adecuado. En la interoperabilidad con JavaScript, no se pasen, háganla tranquilito. Siempre usen compresión, ¿vale? Y utilicen virtualización a las listas, ¿vale? Para no cargar todos los ficheros, ¿vale? En estado de arquitectura, pre-renderizar todo lo que se pueda, que afecte al SEO y al GEO. Siempre tener en cuenta el scope, ¿vale? No todo es transient, no todo es singleton, no todo es scope. ¿Vale? Elegir bien. Y persistencia de los componentes, ¿vale? Entre nuestro sitio, ¿vale? Y de operación, siempre validar el servidor, aparte de validar el cliente. Tratar los errores de desconexión, es decir, modales de reconexión, mensaje al cliente, etcétera.
telemetría y traza siempre, siempre saber qué pasa y qué no pasa en nuestra aplicación. Y siempre, siempre, siempre esperar con 6CD, ¿vale? Nada de clic derecho publicar en App Service, ¿vale? Es muy fácil hacerlo, es muy fácil quitar en GitHub y que una vez que se haya aprobado un pull request, se envíe, se despliegue directamente. Y creo que ya está. No, mentira. Si quieres, yo básicamente me basé en la historia, en, en la documentación de Blazor, pero siento que hay un muy buen vídeo y hay una muy buena persona que se llama Jeff Fritz, que hizo un muy buen vídeo como el mío, que explica mucho más las cosas que hago yo, y vale la pena que lo vayan a ver. ¿Vale? Y pues hasta aquí. Espero que les haya gustado. Ha sido una charla diferente. Ha sido una charla que no suelo hacer nunca, porque siempre suele ser un poco más técnica, pero me gustó la idea de poder pues, directamente hablar de lo que de la parte de la fase de producción. Si les gusta, pues esperaré poder hacer más. Y nada, si tienen alguna duda, pues Emiliano Montes de Oca, hay pocos nombres en el mundo, así que por ahí estoy yo. Así que nada, espero que les haya gustado. Espero que verlos otra vez. Y nuevamente muchas gracias a Guarandinga por la oportunidad de estar acá 2 veces. Y nada, nos vemos. Chao, chao.